Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes. Susana y otras muchas que les servían con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos recuerda un hecho, el hecho de que no iban los apóstoles solos, sino que allí donde iban los apóstoles había también otros discípulos, pero también una serie de mujeres que habían sido curadas por Jesús. Algunas se le habían sacado demonios, otras curadas de enfermedades. Y dice que eran las que lo mantenían. Y entre ellas había gente de nivel, hablamos también a nivel económico, gente que tenía posibilidades. Juana, esta mujer de Cusa, un administrador de Herodes. O la misma María Magdalena, que queda en la sombra, porque en la sombra en el sentido de entender qué es lo que hizo Jesús. Le sacó 7 demonios, pero no sabemos qué le pasaba exactamente, solo se nos dice esto, que tenía alguna enfermedad muy rara, especial, o que realmente tenía una posesión diabólica fuerte, no lo sabemos. Solo sabemos que ella será incondicional con todas las mujeres, las otras a Jesús, con la gran ventaja de que a las mujeres, aunque por una parte eran despreciadas en el mundo judío, no tenían el mismo precio que los hombres, no cobraban lo mismo, ni mucho menos, por un mismo trabajo, ni tenían según qué derechos que sí tenían los hombres, pero también es verdad que a la vez tenían algunos privilegios. Por ejemplo, ellas pudieron estar al pie de la cruz, igual que Juan, porque era muy joven, porque a estos no les harían nada los soldados, mientras que a los demás apóstoles los hubieran cogido presos o a otros discípulos al pie de la cruz. Pero aquí vemos el aprecio que la comunidad primitiva tiene cuando se nos ponen los nombres de estas mujeres. Se les recuerda a aquellas que habían servido realmente a Jesús. Y se nos dan estos nombres, aunque nos advierte que aparte de esta Susana, Juana, María, la Magdalena, habían también otras mujeres que les acompañaban. Pero el Evangelio la primera lectura de hoy es, como siempre estamos siguiendo esta carta a Timoteo, y es San Pablo que nos pone 2 problemas de la primera comunidad y problemas de la gente de iglesia, no solo de los de fuera, y que nos lo pone porque se repetirán de generación en generación y hemos de estar atentos. Y se habla especialmente de los demás de iglesia, aunque también gente que fue de iglesia y deja de serlo. Lo primero, la doctrina. Si alguno enseña otra doctrina y no se aviene a las palabras sanas de nuestro Señor, es un orgulloso e ignorante, que padece la enfermedad de plantear cuestiones y discusiones sobre palabras, sobre cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Y hoy lo vemos tanto, en tantos artículos de opinión y en tantos curas cuando predican y en tantos artículos en revistas teológicas o de divulgación, que cuando tratan de la fe, ¿cómo tratan de la fe? La sana doctrina desaparece. Del Evangelio se hacen decir auténticas barbaridades, se cambian las palabras de Jesús y se cree que se dicen como las diría Jesús hoy, y no hay nada de eso. Entran las ideologías y desaparece la fe. Y por eso se habla de la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La de Cristo. Lo que se aparta de Cristo en nombre de
nuestra tonta inteligencia, y digo tonta inteligencia porque hay muchos que se creen muy listos, o nos creemos muy listos y no es verdad. Al lado de Cristo y de su doctrina somos hormigas, pero que nos creemos por encima de Cristo. Así la sana doctrina es importantísima. ¿Para qué? Para mantener la auténtica fe. Ha sido muy curioso ver en estos últimos 50, 60 años cómo la gente decía, no, es que la fe, esto no se puede creer, esto que nos ha enseñado la Iglesia, no, porque hemos descubierto la auténtica fe, no sé qué, no sé cuántos, y al cabo de poco hemos perdido la fe, hemos dejado la Iglesia, lo hemos dejado todo. ¿Por qué? Pues aquí nos pone dos razones San Pablo. Una, porque esta mentalidad orgullosa y a la vez ignorante es el orgullo del ignorante, el que cree saber y no sabe nada, y por eso desprecia el auténtico saber y acaba perdiendo a Cristo. Y la segunda razón, esta mentalidad de con la piedad pensarse que hay un negocio detrás y al final pensar solo en el dinero, hacerse un Dios del tener, de las riquezas, de las cosas, del vivir bien, del bienestar. Eso se transforma en un Dios. Y cuando tenemos otro Dios, el Dios de verdad, nos desaparece, queda fuera de nuestra vida. Por eso hemos de estar atentos a qué Dios tenemos, darnos cuenta de todo aquello que tenemos es a nuestro servicio y servicio de los demás, o está en lugar de Dios. Y para muchos, las riquezas, el que dirán, el subir, el ser alguien, el ser importante, es otro Dios. Nos hagamos a Dios, nos ponemos nosotros y nuestras cosas, y sobre todo el dinero. Por eso esa frase famosísima que nos dice hoy San Pablo y que tiene razón, el amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos, arrastrados por él, se han apartado de la fe. Y lo que es peor, dice, se han acarreado muchísimos sufrimientos. Piensan que serán felices con eso, y no, al revés, les ha llevado muchos sufrimientos. ¿Y qué nos dice a los hombres de fe, a cada uno de nosotros los que estamos aquí? Busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, combate el buen combate de la fe y conquista la vida eterna a la que hemos sido llamados todos nosotros.